Siglo XV, Italia. Se considera el Renacimiento el inicio de la historia del arte por la implementación de la perspectiva lineal por primera vez en la historia. La Italia renacentista que exploramos hoy era una que vivía un auge económico gracias al comercio. Eso permitía que no solo la iglesia pudiera permitirse el encargo de obras artísticas, sino también algunas familias que habían alcanzado poder, riqueza y estatus, como los Medici. Por aquel entonces, el mecenazgo era el medio por el que los artistas podían alcanzar estabilidad económica, social e incluso estatus. Se vivió un auge de la cultura y filosofía de la Roma y Grecia antigua, por el esparcimiento de sus conocimientos en la sociedad, gracias a la imprenta y a los textos rescatados de Constantinopla. Estos nuevos pensamientos influyeron en la dominancia del antropocentrismo, el ser humano como el centro de las cosas y su intelecto como guía. Este pensamiento también inundó el arte en obras icónicas como la Escuela de Atenas o el Nacimiento de Venus. El Renacimiento se divide en dos fases, el Quattrocento y el Cinquecento. El Quattrocento fue una etapa de descubrimiento y experimentación. Ahora las obras implementaban conocimientos de perspectiva, profundidad, proporciones y anatomía humana precisa. Se preocupaban mucho por ser realistas y fieles a la naturaleza y a la realidad. Se abordaban temas de la mitología griega, pero no se abandonaron las obras religiosas. Ahora en el Cinquecento, fue una evolución directa de las ideas del Quattrocento. El antropocentrismo humanista llegó a su culmen, y la mímesis de la naturaleza aflora en este periodo. En esta etapa, debido a conflictos bélicos, el Renacimiento se expande a toda Europa. Tras un tiempo elaborando arte bajo la ideología y técnica renacentista, el artista que creció con los cánones renacentistas se intenta alejar de los mismos para perseguir un nuevo estilo, uno que abandona la representación completamente fiel de la realidad y el concepto de belleza que se promulgaba. Este nuevo estilo estiraba las proporciones humanas, exagerándolas en pos de la expresividad, el dinamismo y la tensión. Utilizaban figuras como la serpentinata para abandonar el uso de poses estáticas. Estas nuevas obras también rompían con las proporciones y la simetría rígida de sus antecesores, para reemplazarla por el escorzo. Los escenarios se vuelven complejos y las paletas de colores eran usadas para crear atmósferas emocionales y dramáticas. Además, sus temáticas estaban pensadas para un público culto, pues estaban llenas de referencias y alegorías mitológicas e incluso a veces autorreferencias. En el barroco, la Iglesia se dio cuenta del gran impacto social del arte y lo adopta como medio de difusión contra la reforma protestante que se estaba desarrollando. A diferencia de las referencias sutiles y sofisticadas del manierismo, el barroco apuntaba a ser entendido por un público más amplio. Las obras que se encargaron eran altamente simbólicas a favor de la Iglesia, su idea de orden universal y celebrar su poder, así como el absolutismo de las monarquías. Se hacía hincapié en sorprender e inducir emociones intensas al espectador con una teatralidad muy marcada y dinámica, aprovechando el uso de consonantes fuertes y el juego de luz y color. El barroco era arte cargado de dramatismo. Cuando éste agotó tanto al artista como al espectador, se comenzó a experimentar con paisajes y obras más optimistas, más relajadas y frívolas. El ambiente que se vivía en el barroco era uno más opresivo moralmente, debido a la contrarreforma. La reacción fue un arte que reflejara libertad, decoro, frivolidad, hedonismo, pero siempre con una delicadeza elegante y sensual. Buscaban alejarse de las imágenes religiosas y la eclesiástica, pero conservaron el dinamismo y la ausencia de líneas rectas. Los colores predominantes eran colores vivos y llamativos, colores como el blanco, el dorado y tonos pastel. Y fue la clase burguesa la que más impulsó este tipo de arte, pues la iglesia, en realidad, se siguió apegando al estilo barroco. Ahora, entrando al neoclasicismo, en estos años, así como en el Renacimiento, la influencia del arte grecorromano tuvo un poderoso resurgir. Las causas de este segundo resurgimiento son variadas.
Una que actuó como detonante fueron los descubrimientos arqueológicos de Pompeya y Herculán. Esto sumado a los estudios de Winkelmann, quien colocaba a los valores del arte griego como el máximo referente de belleza que pueda perseguirse, impulsó y permeó en la sociedad del arte, sobre todo en las academias quienes fungieron como catalizadores institucionales para aspirar el gusto hacia la racionalidad clásica romana. Esta racionalidad provocó que las ideas de lo eclesiástico se racionalizaran, lo que a su vez desembocó en que el arte adoptara una visión laica para trasladarse a la representación de los ideales cívicos y el humanismo. Los temas que se trataban en las obras eran la razón, la moral, el deber cívico y también el patriotismo. Se retornó a la representación de la mitología griega, la historia antigua, retratos históricos, heroicos, desnudos idealizados y temas políticos de la época, como el asesinato de Marat o la Revolución Francesa. Cuando Napoleón Bonaparte llegó al poder, utilizó el arte para afianzar su poder y resaltar su figura como soberano, usando al arte como su medio propagandístico. Se le retrató glorificado e idealizado, y también se usaron distintas formas de arte para este fin, como la arquitectura, con los arcos del triunfo. Después de la serenidad racional del neoclásico, el arte cambió de dirección hacia algo mucho más emocional, que abrazaba lo imperfecto, lo dramático e impactante. Este movimiento nació debido a la ruptura con el clasicismo francés y el racionalismo. No se vivían ya más épocas estables. Ocurría la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. El artista en esta época era visto como un genio creador, un rebelde que no se atenía a imitar la realidad, sino era alguien libre de retratar el mundo desde el puro sentimiento y la pasión. Se exaltaba a la Edad Media precisamente por su pasión, por su locura y violencia, así como también se admiraba a la naturaleza, pero no desde la mímesis, tampoco desde la ilustración, sino igualmente desde un sentimiento, desde lo pintoresco y lo sublime. Además, también se hablaba de temas políticos en forma de crítica. Se comunicaban tragedias y se comunicaba el nacionalismo de los pueblos, su lengua, su folclore y su identidad. Tras este periodo, empieza el arte moderno. El arte moderno lo asociamos a los años 1800 a 1960. Los artistas vivían un contexto aterrador, lleno de conflictos y profundos cambios. El primero de ellos fue la Revolución Industrial. Cambió el paisaje y la vida de la gente, agilizando la vida y aumentando la desigualdad social y económica. También impactó muchísimo la invención de la fotografía, en cómo se percibía el arte ahora, ya que el realismo que los artistas intentaban alcanzar carecía ya de impacto, de relevancia, pues la fotografía lograba exactamente eso y en algunos escenarios de mejor manera. Entonces la pintura comenzó un periodo de profunda experimentación e introspección, buscando no una mímesis, sino una interpretación personal de la realidad, jugando con los colores, la abstracción, nuevas perspectivas, el sentimiento, e integrando fuertes ideologías personales. Estos movimientos nacidos del arte moderno los denominamos vanguardias. Impresionismo. Este movimiento no es considerado una vanguardia, sino más bien el precursor de estos movimientos. El arte impresionista gira alrededor de capturar un momento, su luz, su movimiento y su color. Logran esto mediante pinceladas relajadas pero muy expresivas, una representación poco fiel a la realidad, en la que se usan colores puros, y donde la forma y la línea carecen de protagonismo. El foco está más en la representación de la luz y el color. Era común para los impresionistas la pintura al aire libre, para capturar estos momentos. Fauvismo. Este movimiento sí es una vanguardia. Se destacaba por su uso del color puro y brillante como principal protagonista por sobre la perspectiva y los matices. El color respondía más al sentimiento del artista que al cómo se representa este en la vida real. Cubismo.
Se revela ante la perspectiva de nuestros ojos para representar imágenes conocidas, pero de nuevas y brillantes maneras, usando varias perspectivas al mismo tiempo y abstrayendo las formas hasta su composición más simple. Era un movimiento muy ideológico que ponía su devoción en la tecnología, el dinamismo y la velocidad. Proclamaban un exacerbado rechazo al pasado y hacían uso del divisionismo para representar sensaciones de movimiento. Surrealismo. André Breton fue el padre de este movimiento. Se inspiró en la obra de Sigmund Freud y sus ideas sobre la conciencia humana. Quiso aplicarlas a la pintura, resultando en obras de carácter onírico por su relación con los sueños, así como también incongruentes y llenas de elementos ajenos. Estas obras eran muy personales al estar ligadas al inconsciente del artista. Ellos solían dejar que fuese este preciso inconsciente el que guiase sus ideas y sus pinceladas. El dadaísmo se basa en lo absurdo, el caos y el azar. Fue un movimiento fruto de el sentimiento de decepción y desencanto con las atroces guerras que habían pasado. Si la razón los llevó a eso, entonces el Dada rechazaba la razón. Solían usar todo tipo de cosas para hacer arte, desde collage hasta objetos comunes. La posmodernidad vino decepcionada del positivismo de la modernidad. Vino decepcionada con los resultados que ésta trajo. Fue una época en la que el artista abandonaba toda idea grandilocuente de cambiar el mundo con su arte. Ahora eran mucho más individualistas, cínicos, irónicos y subversivos. Por otro lado, también eran escépticos a grandes relatos, incrédulos. En esta época, el arte se une a la cultura popular, adopta su superficialidad y se integra al mercado. Se usa el pastiche o la imitación sin sustancia de estilos pasados, así como también la parodia. Algo muy importante que sucede en esta época es la aparición del concepto y cómo mediante ese y su interacción con el espectador, todo puede ser arte. Una caja puede ser arte. Se puede hacer arte con el cuerpo, con una performance, con la tierra, todo puede serlo. Es aquí donde nacen muchos nuevos movimientos. Y así como también nacen las ideas del filósofo Arthur Danto. Según él, el arte acaba aquí. Estamos ante el fin del arte. No porque lo que ocurre después ya no lo sea, o sean obras indignas e inferiores. No se trata de idealizar el pasado. Lo que decía Danto es que la forma en que hacer arte se experimenta y se percibe al arte ha cambiado tanto que ya no podemos percibir una narrativa lineal y progresiva del arte. En otras palabras, lo que termina realmente no es el arte, sino su rumbo lineal a lo largo de la historia. Y este fin no significa que todo acabó. Es el principio de un nuevo capítulo.